Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. En nuestros estudios nos acompañan especialistas en el tema de pensiones y vamos a hablar con María Elena Rivera, y es coordinadora del programa de estudios de políticas públicas de Fundaungo, de la cual vamos a extraer desde luego la puntualidad de este tema que ha venido en los últimos días también tomando auge de discusión para conocer cuáles son las perspectivas que se puede tener con el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele. María Elena, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias también por estar aquí con Rommel y con Ana Cecilia. Así es, en efecto. También saludo a Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica y desarrollo de Funde. Gracias por acompañarnos, Rommel. Gracias por la invitación, Canal 21, y un gusto estar acá con estas mujeres, ¿verdad?, que expertas también en el tema de las pensiones. Así es, también nos acompaña la licenciada Ana Cecilia Suárez del Movimiento Ciudadano Pensión Digna, ¿verdad? Gracias. Sí, muchas bienvenida. gracias, muchas gracias. A ver, quizás un poco para recrear el tema, hoy con este nuevo gobierno que asume la presidencia, ¿cuál es la perspectiva que de acuerdo a ustedes como instituciones plantean y pueden de alguna manera observar en ese horizonte? María Elena, comienzo contigo. Bueno, dentro de los retos que enfrenta el sistema de pensiones, naturalmente siempre ubicamos el de cobertura como el mayor reto. Sabemos que solo el 25%, es decir, 1 de cada 4 de la población económicamente activa, son los que están cubiertos por el sistema de pensiones. A esto me refiero que cuando hablamos del sistema de pensiones, incluso estamos hablando de una minoría privilegiada y la mayor parte de la población se encuentra por fuera de este sistema de pensiones. Sin embargo, es muy importante atenderlo adecuadamente porque este se vincula no solo con la parte de mercado laboral, seguridad social, sino también con la parte fiscal del país. Además de señalar este reto de la cobertura, creo que el reto que ahora está poniendo nuevamente el tema en el debate es el tema de la suficiencia de las pensiones, es decir, el monto que las personas están recibiendo por la pensión, ¿verdad? En concepto de pensión y por todo el trabajo que han realizado. Este es como de los principales temas que se están abordando y las principales demandas sociales actualmente. ¿Por qué no lo teníamos probablemente en el debate? Porque solo eran en años anteriores, porque eran más estimaciones, aunque ya se advertían desde los centros de pensamiento. Fundaungo ya lo había colocado, Funde ya lo había mencionado, esto que iba a suceder con las personas que fueran y recibieran su pensión únicamente del sistema de ahorro para pensiones. En este sentido, urge, ¿verdad?, tener un diálogo y un debate sobre las medidas que pudieran redundar en este aumento de pensión. Y una de las cosas que se ha colocado es el aumento de la rentabilidad o el aumento de la tasa de interés que ganan los ahorros que las personas están haciendo en la fase trabajadora mes a mes. Esto es importante porque esto lo que nos va a permitir es acumular más dinero en nuestra cuenta individual para pensiones, sin olvidar también que con la reforma que se hizo en 2017 hay otro mecanismo, ¿verdad? Se dividió, ahora ya no solo, mi pensión no solo va a ser financiada de mi cuenta individual de ahorro para pensiones, sino también una parte, pero sobre todo la pensión de longevidad, es decir, una vez yo termine mis 20 años con la cuenta individual de ahorro para pensiones, voy a recibir mi pensión de este fondo común. Recordemos que inmediatamente cuando se realizó esta reforma de pensiones en 2017, todos los partidos, ¿verdad?, se lanzaron loas a sí mismos, ¿verdad? Hemos encontrado un acuerdo, un consenso, incluso el partido de gobierno, ¿verdad?, contrario, digamos, a la visión de pensiones que traía, ¿verdad? Tuvo que sucumbir a la presión, digamos, y tuvo que aprobar una reforma, a mí me parece, en contra de su visión tradicional, ¿no? Entonces,
Es probable, no sabemos, ¿verdad?, que buena parte del costo político de estas elecciones que tuvimos, ¿verdad?, hace prácticamente un mes haya sido en parte por eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por tu pregunta? Que también este tema no aparece en un contexto excluido de la situación fiscal del país. Nosotros representamos a la población salvadoreña trabajadora, y que lejos de comprender a veces todo lo que está sucediendo en el sistema, lo único que entendemos es que las pensiones están totalmente caídas. Lastimosamente, bien decía Rommel, hicimos una reforma, no, hicieron una reforma. Creo que los trabajadores únicos dueños de todo lo que tenemos en las pensiones no hemos sido tomados en cuenta. Los señores diputados en su momento, en 1996, en el 98, en el 2001, en el 2005, en el 2006, han venido haciendo reformas que les puedo asegurar que la mayoría de los salvadoreños ni siquiera sabemos ni conocemos. Nos ha tocado conocerlas debido a que cuando empezamos a escuchar a personas muy cercanas a nosotros decirnos, ¿cómo me voy? Si me están dando la pensión mínima $207.60, que con los descuentos se convierte en $198. ¿Quiénes van a recibir pensión mínima? Bueno, aquellos que tengan hasta $800 en salario, en su promedio, porque si sacamos la media de lo que han aportado, bien decía María Elena, la sumatoria en las cuentas individuales de pensiones son sumamente bajas. Lastimosamente, los salvadoreños reaccionamos hasta que se nos toca la bolsa. Sí, pero los salvadoreños somos los que tenemos el aporte más fuerte. Los trabajadores aportamos el 37% del presupuesto nacional de la nación, lo aportamos con nuestros impuestos. ¿Y por qué tenemos que seguir siendo los trabajadores los que paguen los platos rotos de administraciones malas? Las finanzas públicas es un problema del país, pero no lo provocamos los trabajadores. Aquí en este país hay personas que corruptamente han seguido manteniendo instituciones que solo velan para que tengan sus propios intereses. Y con el ánimo de no ser, dictatorial en lo que voy a decir, las únicas enriquecidas en este país son las AFP. Y no es culpa de ellas. Y no es culpa de ellas porque todos nuestros gobernantes han considerado que el mejor sistema para manejarlo es con un sistema público, un sistema privado, que quien lo maneja es para quitarse el derecho de estar administrando algo bien delicado, ¿verdad? Porque yo sé que es complicadísimo llevar la administración de las AFP, pero nadie las toca. Aquí nos subieron y nos pusieron un fondo solidario que lo sale de su propia cuenta. Aquí nos han puesto a nosotros a que aportemos un 1% más y también nuestros trabajadores. ¿Y a qué horas la AFP empieza a donar dinero de lo que gana? El 1.9 que se supone ha bajado de interés las AFPs, no entra ahorita, va a entrar en el 2020. Para mientras las AFP siguen ganando lo mismo. Entonces, ¿por qué no analizamos la ley? La conocemos todos, ¿verdad? Y los señores diputados tienen que terminar de comprender que la ley afecta a todos. Por cada salvadoreño trabajador hay 4 personas que comen. En este país las pensiones las manejan en madrugones y las manejan personas que no terminan de comprender lo que significa la educación previsional. No la conocen. Tanques de pensamientos como los representados aquí, no dudo que conozcan y manejen perfectamente el tema, pero acérquense a un miembro, a un diputado, a un asesor de los diputados, no conocen el tema. No los llaman, creo que llaman, a quienes llaman es a los administradores. Llaman a los administradores. Por favor, usted lo dijo, no yo. ¿Llaman a quiénes? A las personas doctas, van a llamar al Banco Central de Reserva, van a llamar a la Superintendencia del Sistema Financiero, quienes van a ver los temas que le preocupan, pero en qué momento los trabajadores han entrado y han podido ser parte del debate. Trataron de hacerlo en el 2017 y pregúntenle a los que estuvieron en esta comisión de iniciativa ciudadana, que fue una mentira también, ¿quiénes estuvieron? No estuvieron los trabajadores y no quieren entender que los trabajadores, y somos nosotros, ¿verdad? Somos los dueños de nuestro dinero. Claro. Y lo ocupan para que lo que les resuelva. Rommel dice, sí, en un impago caímos y venimos.
Sí, pero se les olvida que los dueños de esto son los trabajadores y creen que somos ignorantes y creen que no podemos entender y hacen leyes confusas para que no las entiendan. Hubo una solicitud a la Asamblea Legislativa para mejorar las condiciones de los optados B, ¿verdad? No. O de los obligados, Es que para estamos equiparar los peleando por beneficios los a obligados, los sí. optados B, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, o la reflexión es, ¿verdad? Porque usted no tiene la respuesta definitiva a esa pregunta, pero ¿cómo podemos mejorar los beneficios de un grupo en una situación donde hay escasos recursos a costa de que puedan perder los beneficios otros grupos también? Yo creo que ese es un punto importante que hay que tener presente, ¿verdad? Creo que se olvida ese aspecto, ¿verdad? De que estamos, como nosotros lo explicitamos a veces, aunque yo sé que el símil o la imagen es un poco fuerte, ¿no? Sí. Pero es como cuando estamos 3, 4 en una cama, ¿verdad? Y queremos arroparnos bien. Y entonces alamos, digamos, la sábana y a alguno de nosotros le quedan los pies sueltos, ¿verdad? O un brazo, ¿verdad? Entonces, por la escasez de fondos que hay, ¿cómo buscamos solucionar la problemática de la cual con los recursos que hay podamos atender debidamente, ¿verdad? El problema fiscal que tiene el gobierno no proviene del sistema previsional actual. Pertenece a un problema del pasado, donde los usos de los dineros fue a discreción del gobernante probablemente, y eso hizo que en el 96 se analizara que ya no se tenía el suficiente dinero como para poder seguir aportando pensiones sumamente altas, porque hay que decirlo, el sistema anterior de reparto, la bendición que tenía era que yo me podía ir hasta con el 100% de mi salario, habiendo trabajado 15 años, ¿verdad? La base contributiva del empleado y el empleador era muy baja, y eso hizo de que yo te reparto más de lo que tú das, entonces definitivamente pues fue un sistema que no podía funcionar como tal. Pocas AFPs que se encargan de administrar. Entonces yo creo que es vital. Hay nuevas propuestas mencionando que se baje la comisión de las AFPs y sí es algo razonable. 1.9, ¿verdad? Bajarlo a 1.5 es la nueva propuesta. En la reforma aprobada era que llegara a 1.9, pero yo creo que se tiene que tocar el tema de fondo, que es la competencia. Ya sabemos que por el tamaño del mercado es bien difícil que entre otra AFP, pero hay otro tipo de soluciones que se pueden dar. Por ejemplo, puede crearse, y que es una propuesta que ha tenido Fundahungo, que se debe de evaluar con mayor profundidad, crearse una AFP pública. Esta funciona en 5 de los 9 países con sistemas de ahorro privado, y esta, aparte de tiene que operar con las mismas reglas, pero tiene efectos sistémicos en la cobertura porque puede atender a otros grupos que no son, por decirlo así, seleccionados, o no son tan del interés de las AFP. Atractivos. Porque, bueno, no porque no aportan, o sea, no aportan. No, o como ya mencionó Ana Cecilia, no se les da ni seguimiento. ¿Por qué? Porque, como usted lo dijo, la comisión se paga en base al salario que usted gana, y es un porcentaje de su salario. Naturalmente le va a ser mucho más atractivo un alto salario, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da también que las lagunas de cotización, es decir, las partes en donde no ha cotizado, se dan más en los bajos ingresos. Tiene un carácter totalmente vinculado a mayor ingreso, es mayor la densidad o la frecuencia de cotizaciones que usted tiene. Entonces, se podría beneficiar con la cobertura, se podría beneficiar con la competencia, porque también podría establecer una comisión menor, pero también no solo una institucionalidad nueva, sino que también hay otros esquemas. Por ejemplo, en Chile opera una licitación. Por los intereses de cada uno de nosotros como seres humanos que somos, trabajadores y trabajadoras, y por los partidos políticos, o como decía la señora Ana Cecilia, por los diputados en específico. Que eso es fácil, veremos. Por los partidos, pero por el lado de los partidos políticos. Ahora, yo comprendí todo lo que dijo, creo que todos los que estamos acá comprendieron a qué se refería él técnicamente, ¿verdad? Pero que eso pase por el sistema político y por la asamblea,
y que haya un común acuerdo en torno a cuáles son los puntos. Una persona con 35 años de trabajo se podía ir con su salario básico regulador el 70 o 75%. Entonces, ese fue en el pasado. ¿Tú sientes? No ahorita, si así funciona. Bueno, funcionaba bastante el 17. Para un grupo. El problema no está más que en el grupo que empieza a jubilarse a partir de 2017. Es precisamente eso que es señala justamente Cecilia, que ese es el los problema. efectos que se están teniendo actualmente son ya sentidos directamente por la población. Ya en análisis o también en materia de pensiones se venía conversando sobre algunas dimensiones sobre la cobertura, pero como esta no se siente directamente, se venía comentando sobre la sostenibilidad, que es el tema que ha motivado todas las reformas anteriores, y también sobre la administración. Pero ¿qué pasa? Ahora, como es la suficiencia de las pensiones la que se ha visto ya manifestada en el pago de las pensiones de la gente que solo ha cotizado al sistema de ahorro para pensiones, es cuando entonces la demanda social surge. Anteriormente no había nadie de este grupo, es decir, de los obligados, sino que todos eran optados, que debido al decreto 100 y decreto 1217, posteriores a la reforma y que han presionado mucho más la deuda de pensiones, tenían asegurada una pensión con tasas de reemplazo de entre el 60 al 80%. 80, hay personas que se han ido con el 80% del salario básico regulador. Entonces yo creo que esto es también lo que ha impulsado el debate desde los ciudadanos, lo cual veo positivo también, mayor involucramiento, pero es precisamente por afectación directa a la pensión que está siendo recibida. Y ojo, solamente llamando a la atención de lo que dice María Elena, esto provocó lo que todavía está pasando en Nicaragua. Claro, allá entonces, ¿por qué? Porque te están tocando directamente a ti. Y no lo habíamos estado sintiendo porque la gente se sentía relativamente cómoda con recibir el 65, 70, 75% del salario básico regular. Sí, definitivamente, digamos, de esta discusión que hemos tenido durante esta mañana, yo creo que como la nota característica en torno a lo que ha estado gravitando esta plática es la revisión, digamos, o la insatisfacción de buena parte de la población, ¿verdad?, con la comisión que cobran las administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad? O sea, tuvimos una reducción en esta reforma del año 2017 de 2.2 a 1.9, ¿verdad? Y hay expectativas, al parecer, digamos, por parte de la población en que esta comisión pueda ser más pequeña, ¿verdad? Ahora bien, es importante destacar de que a pesar que se dé esta reducción, tampoco eso se va a traducir automáticamente. Y ese es el punto importante, porque entonces la gente se confunde ahí, ¿verdad? Automáticamente, digamos, supongamos que se da en efecto esa reducción, incluso considerable en la comisión que cobran las administradoras de fondos de pensiones. Entonces la gente piensa que automáticamente, ¿verdad?, quizás a 1, 2, 3 años, las personas van a tener una pensión mucho más alta, ¿no? Y no es así tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso el tema, digamos, de la educación es sumamente importante y estar vigilante siempre, ¿verdad?, de impulsar los acuerdos políticos, los acuerdos sociales requeridos para una reforma de pensión adecuada, ¿verdad? Sí. Entonces, se considera, digamos, estamos en un sistema privado de pensiones ahorita, en su mayoría, y se considera que automáticamente al modificar un parámetro, ¿verdad?, ya sea la edad de jubilación, ¿verdad?, ampliar la cobertura, en este caso la comisión de la AFP, o incluso el interés que pudiera crecer considerablemente, ¿verdad?, de los certificados de inversión previsional, eso automáticamente se traduciría en una mejora de pensión, pero no es automático, no es rápido. Ya vemos un incremento en el porcentaje de la tasa de interés que nos paga el gobierno desde el 2000. Creo que el 2016, 16, 17. Pero no es la que está en el mercado, pero no es la que está en el mercado. Lo que pasa es que con la resolución de la sala que se da en el 2016, principios del 2017, creo yo, empezaron a subir. Pero bien lo acota Rommel, no es que mañana esto va a pasar. Lo que sucede es que es lento. Imagínense que de 900 millones, que son los que tenemos en fondos, un poquito más, el 50% lo tiene el gobierno. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Desde luego, como siempre, invitándoles a que me acompañen. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde
a sintonizar el programa en directo con Ernesto López Radio en Radio Fuego. Astrid Ábalos y este servidor estaremos hablando de temas legislativos y particularmente aquellos que tienen que ver con esta propuesta legislativa de crear una nueva ley de amnistía que ha despertado mucho interés en algunos sectores por la cual están cuestionando esta iniciativa. Vamos a hablar también del fuero constitucional y de otros aspectos que tienen que ver con derechos humanos. Así es que no se lo pierdan hoy a las 6 de la tarde. Ima Guirola, Erika Saldaña y Benjamín Cuellar en ese debate interesante que vamos a tener a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. A ver, Rommel y María Elena, un análisis concluyente por cuestiones de tiempo sobre este tema que hemos colocado en perspectiva de apertura de semana y que sin duda alguna va a comenzar a generar ya mucho de qué hablar. Bueno, yo destacaría al cierre de esta entrevista 3 cosas, ¿verdad? La primera de ellas es que se debe de dar una discusión franca, sincera en torno a esta problemática fiscal, ¿verdad? Concentrándonos específicamente en 2 elementos, digamos. Impostergables. Impostergables, ¿verdad? Uno es el tema de la cobertura, como destacaba María Elena, ¿verdad? Y el otro es el de la suficiencia, ¿verdad? Pero estos, ¿verdad? Ambos temas, ¿verdad? Tanto el de la cobertura del sistema previsional como el tema de la suficiencia, no olvidando y estimando en la medida de lo posible los impactos fiscales que estos pueden tener, ¿verdad? Porque recordemos que siempre, digamos, hay un impacto que tiene el sistema previsional en las finanzas públicas. Estoy haciendo la división para que no se critique, digamos, diciéndolo de esta forma, ¿verdad?, de que se sigue en la lógica, ¿verdad?, en el cual se acometen las reformas debido exclusivamente al tema fiscal, ¿verdad?, sino que abordar el tema previsional en su dimensión, digamos, de suficiencia previsional y la cobertura, pero no postergando, digamos, o no dejando de ver los impactos fiscales que esto tiene. Este panel ha sido encantador. Yo siempre creo que el tema es lindo, el tema es hermoso, el tema hay que ponerlo en la mesa por el bien de nuestra gente. Me preocupan las mujeres, que son las primeras jubilándose, y agradezco infinitamente la oportunidad que nos diste de estar aquí. Sepan todas las personas que nos miran que la mesa de trabajo está buscando cubrir las necesidades a la hora de pensionarnos, que es cuando ya queremos ir a descansar. El cuerpo pide en un momento determinado de la vida y ojalá regresar. sea en un crucero como y se nos ojalá vendió sea en el hace crucero con champán, tiempo? por favor. Con champán. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Cecilia. Encantada de compartir con María Elena. Tenerla acá y con Rommel, en el gracias. programa por primera vez y sin duda alguna va a seguir siendo motivo de mucha consulta cuando abordemos el tema. Rommel, como siempre, también un gusto contar con tu auxilio técnico en esta área también de María Elena, que ya teníamos días de no verlo, pero qué bueno. Gracias, María Elena. También. Gracias a los 3. Por mi parte, esto es todo por hoy. Contento, satisfecho de abrir la semana colocando un tema de mucho interés para la nación y para todos los salvadoreños. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.